El siglo vacío es un periodo de 100 años que define toda la estructura del mundo de One Piece. En el periodo entre aproximadamente hace 900 y 800 años, se libró una gran batalla que culminó con la fundación del gobierno mundial. Y en esa batalla, un reino, cuyo nombre es desconocido en el presente, desapareció de la faz del planeta y de la mente de todos. Este gran país de la antigüedad está relacionado a los secretos más importantes de la obra de Eiichiro Oda, y el día de hoy voy a enlistar toda la información que tenemos hasta el momento sobre el sitio que por ahora conocemos popularmente como el Reino Antiguo. La información la presentaré según aparece en el manga, así que todos pueden continuar en el video sin importar si leen el manga o no. Y cuando llegue información que aún no sale en el anime, daré el aviso de spoiler para que quienes lo deseen puedan pausar el video. La primera mención sobre el tema se hizo durante el capítulo 395 del manga de One Piece titulado Ohara contra el gobierno mundial. En mi opinión, uno de los capítulos más importantes de toda la obra. Clover le presenta al Gorosei su hipótesis sobre los eventos del siglo vacío. Al leer algunos documentos del pasado y algunos poneglyphs, descubrimos que existió un país. Nada queda de él, pero los documentos verifican la existencia de este gran reino. Estaba orgulloso de su gran poder, pero cualquier información relacionada a ese país ha sido borrada. Probablemente cuando se dieron cuenta que serían derrotados por la alianza conocida más tarde como el gobierno mundial, registraron todo en piedra para poder preservar sus ideas. Esos son los poneglyphs que fueron conservados hasta el día de hoy. Las armas ancestrales seguro son una amenaza para el mundo, pero más importante, esta historia revela la existencia e ideales de este reino. Y eso supone una amenaza para el gobierno mundial, ¿cierto? No sabremos cuál es la amenaza hasta que aclaremos todo esto, pero el punto más esencial que representa la clave de todo es el nombre de ese reino próspero. Luego de esta frase, el Gorosei ordenó que le dispararan a Clover, argumentando que sabía demasiado, lo cual confirma que todo lo que el erudito expuso es verdad. La revelación de la existencia de un gran reino cuyos ideales se oponen al gobierno mundial, así como el hecho de que esta organización se fundó hace 800 años después de borrar a ese reino de la historia, marcó un antes y un después en la narrativa de One Piece. No solo el tema de los poneglyphs se volvió algo completamente crucial, y no solamente un elemento asociado al sueño de Robin, sino que además dejó entrever la posibilidad de que la isla final Laugh Tale y el One Piece mismo tuvieran algo que ver con todo este asunto. Claro, eso hasta el día de hoy sigue sin confirmarse con exactitud, pero fue en este punto que Oda nos abre la mente y nos deja ver que esta historia de piratas va mucho más allá de lo que pensábamos. Una vez que la revelación del antiguo reino próspero del pasado fue presentada, no se volvió a hablar del tema, sino hasta cientos de capítulos después. Y de hecho la única imagen que tenemos de ese reino sigue siendo la del capítulo 395. Pasamos entonces ahora al capítulo 820 del manga, durante el arco de Zou. Luego de que Inuarashi y Nekomamushi revelen la importancia de los Road Poneglyphs para llegar a Laugh Tale, Nami se pregunta qué hay entonces al final de la ruta de Log Pose. Inuarashi responde: normalmente cuando llegas al punto final de la ruta de Log Pose, te encuentras con el misterio de la escritura antigua de los poneglyphs y la civilización que les dio origen, así como la existencia de Laugh Tale, la isla final. Esta frase sugiere que hay información sobre el reino antiguo en la isla que ahora conocemos como Lodestar, a la cual llegó Roger hace 39 años. En qué forma se encuentra esa información es por ahora desconocida, pues Roger no mencionó nada de forma explícita. Cabe destacar que ni Inuarashi ni Nekomamushi conocían siquiera a Roger cuando él fue a Lodestar, así que es incierto si Inuarashi sabe a ciencia cierta que en Lodestar hay información sobre el reino antiguo, o si es más bien solo una suposición de su parte. Durante el capítulo 818 se nos reveló que el clan Kozuki de Wano fue el responsable de la creación de los poneglyphs. Dado que Clover nos dijo que estos cubos contienen información que el reino antiguo deseaba pasar hacia el futuro, podemos concluir que el clan Kozuki y el reino antiguo eran aliados durante el siglo vacío. Luego de eso volvió a pasar mucho tiempo sin mención alguna del tema. El flashback de Oden fue muy ilustrativo y nos reveló muchas cosas interesantes sobre el último viaje de Roger. Sin embargo, de forma curiosa, ni Roger ni Oden mencionaron en ningún momento al reino antiguo. La única alusión a ese país fue hecha por Rayleigh, de hecho, en el capítulo 967, mientras hablaban con el rey Neptuno sobre el arma ancestral Poseidón. Neptuno declara estar decepcionado por el interés que tienen los piratas de Roger en un arma de destrucción masiva. Pero Rayleigh le contesta: no es el arma lo que nos interesa, Neptuno, es la gente que la nombró un arma. Específicamente el vasto tesoro que esa gente dejó en alguna parte. Con esa pequeña frase se nos da a entender que el término arma ancestral
Fue usado por el Reino Antiguo para describir a Plutón, Poseidón y Urano. Además se deja entrever que el One Piece, el tesoro al final del camino, tiene una conexión con el Reino Antiguo. Sin embargo, en ningún momento Rayleigh mencionó al reino como tal, solamente habló de una civilización que dejó un tesoro. No fue sino hasta el arco de Egghead que el Reino Antiguo volvió a ser mencionado como tal desde la revelación del capítulo 395. A partir del capítulo 1065 y 1066, al fin expandimos considerablemente nuestro conocimiento sobre el tema. Quiero enfatizar que la primera mención del Reino Antiguo fue en el año 2006, y estos capítulos de Egghead son del 2022. Más de 16 años transcurrieron para que al fin pudiéramos escuchar un poco más sobre este misterioso reino del pasado. En el capítulo 1065, Vegapunk Shaka nos dice lo siguiente: ¿qué les parecería si les digo que hace tiempo existió un reino altamente avanzado, no tan diferente a Egghead en cuanto a tecnología? Una civilización de hace 900 años. ¿Podrían creerme? Este momento es importante pues nos revela que el próspero reino del pasado poseía tecnología avanzada, tanto que era comparable a las maravillas que presenciamos en el arco de Egghead, de manera que no solo la cultura e ideales, sino también la tecnología y ciencia del reino antiguo se perdieron después del siglo vacío. En el capítulo 1066 continuamos con la narración de Shaka. Una vez conocía a un arqueólogo apasionado, que estaba dispuesto a arriesgar su vida para conocer sobre cierto reino antiguo. No solo eso, pero en cierto lugar se excavó maquinaria que databa de la misma era que el reino. Creo que la historia del siglo vacío es la historia de un conflicto, uno entre la alianza de 20 naciones y el olvidado reino avanzado. Los 20 reinos victoriosos formaron el gobierno mundial y le dieron forma a la historia como la conocemos. Y para asegurarse de que las ideas del reino antiguo no permanecieran, borraron todo rastro de él de la historia. Esta aclaración de Shaka coincide con lo que dijo Clover, pero además nos revela el dato de que se encontró maquinaria del siglo vacío. Aunque no menciona explícitamente de qué maquinaria estamos hablando, muy probablemente se refiera al gigante de hierro, pues precisamente en el capítulo siguiente, el 1067, Vegapunk Stella menciona que el robot que está en Egghead es el legendario gigante de hierro que atacó la Tierra Santa hace 200 años. Sin embargo, fue construido hace 900. Hay un detalle curioso que podemos extraer de todo esto. No solo que el robot venía del reino antiguo, sino que si fue construido hace 900 años, dicho reino debió haber sido fundado hace más de 900 años. Es decir, el reino antiguo existió antes del siglo vacío. Quizá a eso se debe que Clover pudo encontrar textos que lo referenciaban, a pesar de que el gobierno borró toda información del siglo vacío como tal. Shaka menciona que Vegapunk creó al Vegaforce 01 basado en lo que aprendió del gigante de hierro, sin embargo carecía del conocimiento para replicarlo en su totalidad. Franky se pregunta qué es eso que no pudo replicar, a lo que Shaka contesta que era su fuente de poder. Vegapunk menciona en el capítulo 1068 un punto crucial en cuanto al tema de la tecnología antigua. Si solo abrieran los ojos, hay energía alrededor de nosotros, el mundo está lleno de ella. Si ese poder pudiera ser convertido a una forma más accesible, no habría más conflictos. Estoy seguro que la ciencia hará eso posible algún día. El asunto es que mi búsqueda para entender la energía me llevó a investigar el combustible antiguo que potenció este soldado mecanizado. Con esta información entendimos que el reino antiguo sabía cómo aprovechar una increíble fuente de energía que aún Vegapunk no ha podido replicar, y gracias a ella es que fue posible toda la tecnología que les permitió crecer y consolidarse como un gran reino hace más de 900 años. En el capítulo 1085, durante la intervención de Imu en la audiencia de Cobra con el Gorosei, aunque en ningún momento se menciona al reino antiguo como tal, Imu dice lo siguiente: D es el nombre que usaban nuestros enemigos antiguos. En tiempos recientes ha aparecido más frecuentemente, pero no es más que un débil eco. Aquellos que llevan el nombre ni siquiera saben su verdadero significado. Si juntamos esta información con lo que conocíamos anteriormente, podemos concluir que el clan de la D y el reino antiguo están íntimamente ligados. Después de todo, Imu está estableciendo que los D eran sus enemigos en el pasado, y tanto Clover como Vegapunk se refirieron de la misma forma al reino antiguo, como enemigos de los 20 reinos. La conexión entre la D y este reino aún no es clara, pero su vínculo se ha hecho cada vez más evidente. Puedo entender que Imu eligiera no hablar del reino como tal, dado que es un tema que el gobierno intenta a toda costa que no se ha revelado. Pero a partir de este momento voy a profundizar en capítulos del manga que aún no han sido animados. Así que este es el aviso de spoiler para que todos los que lo deseen pausen el video en este momento. En el capítulo 1114 del manga de One Piece en adelante, comenzamos a escuchar la grabación que Vegapunk preparó en caso de su muerte.
y es a través de esta información que confirmamos muchas suposiciones sobre el reino antiguo, a la vez que se nos revelan cosas completamente nuevas. En primer lugar, en este capítulo Vegapunk dice lo siguiente: el protagonista de esta historia nació hace 900 años en un reino próspero y avanzado, y así como el legendario dios del sol Nika de Elbaf, también peleaba con un cuerpo elástico y flexible. Le llamaban Joy Boy. De nuevo aquí tenemos otro indicador de que el reino antiguo existía desde antes del comienzo del siglo vacío, pues Joy Boy nació allí hace 900 años. Si tomamos la información de manera literal y pensamos en exactamente hace 900 años, tendríamos entonces que quizás Joy Boy nació al mismo tiempo que el gigante de hierro Emmet, quien también se nos dijo que fue creado hace 900 años en el mismo reino. Sabiendo que eran nakamas, Joy Boy tal vez creció junto a Emmet y fue su amigo desde la infancia. El capítulo 1115 es interesante porque aquí Vegapunk relaciona el tema de Joy Boy con el reino antiguo y con la alianza de 20 reinos. Él dice: en este periodo Joy Boy enfrentó a un enemigo, la organización que ahora conocemos como Gobierno Mundial. En ese entonces solo eran una fuerza aliada, una colisión temporal de 20 reinos separados. Puede suponerse que la alianza era la única forma de oponerse a la formidable facción a la que Joy Boy pertenecía. A diferencia de la forma en la que Clover y Shaka explicaron el conflicto del siglo vacío, en donde el foco se centraba en el reino antiguo, aquí Vegapunk pone a Joy Boy como la figura central, el enemigo principal de los 20 reinos. Junto a la aseveración de Imu de que los D eran sus mayores enemigos, creo que es seguro concluir que estos tres grupos representan ya sea la misma cosa o bien eran todos aliados, el reino antiguo en general, los D y Joy Boy. Sabiendo que este último nació en dicho reino, incluso podríamos pensar que eventualmente se convirtió en su líder, si bien eso no está confirmado por el momento. El que en el capítulo 1115 Vegapunk nos diga además que Joy Boy murió hace 800 años, nos deja muy en claro que el siglo vacío comienza y termina no con el reino antiguo como tal, sino con Joy Boy. En general a mí me parece curioso que en todo su discurso Vegapunk pone el peso de los ideales del pasado directamente en Joy Boy, y no tanto en el reino antiguo en sí. Mientras antes se nos mencionaba a este reino como el poseedor de ciertos ideales y el enemigo del ahora gobierno mundial, Vegapunk sustituye este elemento directamente con Joy Boy. Me pregunto si Clover también sabía de la existencia de este personaje mítico del pasado, y de ser así, ¿por qué no lo mencionó en absoluto en su confrontación con el Gorosei? Un detalle clave que se mantuvo fuera del discurso de Vegapunk, y que Clover sí dijo, fue el nombre del reino antiguo. Si es que él continuó el trabajo de Clover, creo yo que debería saberlo también. Y según Clover, ese nombre era clave para entender los ideales del reino. ¿Por qué Vegapunk no lo mencionó entonces? En mi opinión, tal vez, al igual que en Ohara, esa parte del mensaje se vio interrumpida. En el capítulo 1117, cuando Vegapunk estaba a punto de decir cierta información sobre el clan de la D, el mensaje se detuvo por un momento. En mi opinión, ahí es donde Vegapunk pudo haber mencionado el nombre del reino antiguo, lo cual sugiere fuertemente que tiene relación con el clan de la D. Sin embargo, por el momento solo podemos especular al respecto. El reino antiguo ya no se ha vuelto a mencionar en la historia. A pesar de eso, quisiera hablar un poco del mural grabado en el árbol del tesoro Adam en Elbaf, que data del siglo vacío, en donde en la parte inferior derecha podemos ver una especie de edificios con maquinaria que bien podrían representar ya sea al reino mismo o a una creación de su autoría. Muy probablemente el mural está representando la guerra del siglo vacío y por lo tanto es razonable que dicho reino sea retratado de alguna manera en el mural. Cabe destacar que la tecnología mostrada guarda similitud con lo visto en los murales de la ciudad lunar Birka, otra civilización con tecnología avanzada, lo que sugiere que hay un vínculo entre ambas civilizaciones. Hasta el momento estas son todas las referencias más directas al reino antiguo que se han hecho en el manga de One Piece. Por supuesto, al estar relacionado con muchos otros misterios, temas como Joy Boy, Laugh Tale y el mismo One Piece podrían tener pistas adicionales sobre este misterioso reino próspero del pasado. Cada vez son más comunes las revelaciones sobre misterios que se plantearon hace mucho y que por años se mantuvieron sin novedad, así que no dudo que pronto este video quedará incompleto. Pero por el momento espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides comentarme todas tus teorías con respecto al reino antiguo y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos futuros sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión, especialmente agradezco a
Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván Keiserex, Waldo, CH3Z93, Joscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, A López, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Ditich, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, M. Lamente, Yar, Talegod, Juanini, Enrique Molina, Sinques Hermoso, Mani, Gibran Villa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Edna Neme, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Juan Manuel Humano, César Omar, Juan Gualastion, Brian Kirsinger, Fede Rodríguez, Ari Aguilar, Belino Josa, Amin Martínez, Figarland Garlinsey, El Dial Caprio, Facundo Elizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abraham SL, Jesús Novelo, Zafu del Meumaster y Gold, Mortos MX, Daniel Cedeño, Bolas 24, Alberto García, Minor Alonso, Furia de Roja y Fede González. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas volverte miembro. Además de apoyar el canal, podrás tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.